Para definir un estado termodinámico son necesarias dos propiedades intensivas e independientes. Definir un estado se refiere a determinar todas sus propiedades. Para definir un estado, lo primero que se debe hacer es determinar la fase. La fase se determina a partir de estas dos propiedades. En el primer caso, la presión y temperatura son conocidas. Vamos a utilizar la tabla de la sustancia saturada entrando con la presión y en tabla se halla la temperatura de saturación. Esta temperatura de saturación se compara con la temperatura conocida y tenemos tres opciones. Si la temperatura dada es menor que la de saturación, la sustancia es líquido comprimido. Si la temperatura dada es mayor que la de saturación, la sustancia es vapor sobrecalentado. Y si las temperaturas son iguales es porque está en estado de saturación. ¿Sí? El caso 2 también son conocidas la presión y temperatura, pero vamos a utilizar la tabla de la sustancia saturada entrando con temperatura. En este caso estamos utilizando las tablas del libro Cengel de termodinámica. Allí se encuentran dos tablas para el estado de saturación de la sustancia, una entrando con temperatura y otra entrando con presión. Sí, a veces conviene utilizar una o la otra, ¿no? Depende de la exactitud o a veces es indiferente, ¿no? Utilizar cualquiera. En el caso de que entre con la presión, vamos a determinar la presión de saturación. Esa presión la vamos a comparar con la presión dada. Si la presión dada es mayor que la de saturación, la sustancia es líquido comprimido. Si la presión dada es menor que la de saturación, es vapor sobrecalentado. O si las presiones son iguales, está en estado de saturación. ¿Sí? En este caso el estado está indefinido, hace falta otra propiedad que es la calidad, ¿no? Para ¿sí? Trabajar con la dependencia que ocurre con la presión y temperatura en estados de saturación. El tercer caso, conozco la presión y el volumen o temperatura y volumen. ¿Sí? Se trabaja de la misma forma, el mismo procedimiento. Es más, este procedimiento también puede ser utilizado en caso de conocer la entalpía o la entropía. ¿Sí? Entonces, debemos entrar en la tabla de saturación según lo que conozca. Si conozco la presión, entro por la tabla de presiones. Si conozco la temperatura, entro con la tabla de temperaturas. Y hallamos el B sub F, que es el volumen del líquido saturado, y el B sub G, que es el volumen del vapor saturado. Si conozco la entalpía, debo hallar es la en H sub F y la H sub G. Si conozco la entropía, hallo la SF y la SG, que están tabuladas en la tabla de la sustancia saturada. Bien, si el volumen dado es menor que el B sub F, la sustancia es líquido comprimido. Si el volumen dado es igual al B sub F, la sustancia es líquido saturado. Si el volumen es intermedio entre el F y el G, es una mezcla de líquido más vapor. Y si el volumen dado es mayor que el B sub G, la sustancia es vapor sobrecalentado. El cuarto caso es que conozco la calidad, es el más sencillo. ¿Sí? La calidad solamente existe en los estados de saturación. Si la calidad es igual a 0, es líquido saturado. Si la calidad es intermedia entre 0 y 1, es una mezcla de líquido más vapor. Si la calidad es igual a 1, la sustancia es vapor saturado. ¿Sí? En los estados de líquido comprimido y vapor sobrecalentado no existe calidad. Bien, una vez conocida la fase de la sustancia, se deben determinar el resto de propiedades, ¿sí? Utilizando la respectiva tabla. Si la sustancia es líquido comprimido y existe tabla, se pueden determinar las propiedades en la tabla de líquido comprimido. ¿Sí? Estas tablas, en el caso del Cengel, están para presiones mayores a 5 megapascales, ¿sí? Solamente para presiones altas. Cuando las presiones son bajas, entonces no existe tabla y se determinan las propiedades en la tabla de la sustancia saturada entrando con la temperatura. Se hace una aproximación en la cual el volumen es aproximadamente el B sub F, ¿sí? A la temperatura dada, se entra con la temperatura. Si la sustancia es líquido saturado, mezcla de líquido más vapor o vapor saturada, la tabla que debemos utilizar es la tabla de la sustancia saturada. Allí se determinan las propiedades.
O si la sustancia es vapor sobrecalentado, ¿sí? Se determinan las propiedades en la tabla de la sustancia sobrecalentada. Bien, vamos a practicar la definición de estado. En este caso tenemos el agua con una temperatura de 40 grados centígrados y 200 kilopascal. Entonces, siguiendo los procedimientos que les di en la guía, entramos en la tabla de agua saturada con la temperatura de 40 grados centígrados para hallar la presión de saturación y comparamos la presión que me están dando con la presión de saturación, la cual es mayor. En este caso la fase es líquido comprimido. Como la presión es baja, no existe tabla de líquido comprimido, entonces hacemos la aproximación en el cual las propiedades del líquido saturado son aproximadamente igual a las del líquido comprimido. Y entrando con la temperatura hallamos las B sub F, H sub F, UF y SF. Segundo ejercicio, temperatura 100 grados centígrados, presión 50 kilopascal para el agua. Siguiendo el procedimiento, tenemos que entrando a la tabla de agua saturada a 100 grados centígrados, hallamos la presión de saturación 101,42, comparamos con la presión dada. La presión dada es menor que la de saturación, es vapor sobrecalentado. Esta es la fase de la sustancia. Y recuerden que este es el primer procedimiento que debemos hacer en todos los casos, determinar la fase. Luego, sabiendo que es vapor sobrecalentado, vamos a la tabla de vapor sobrecalentada o agua sobrecalentada y hallamos las propiedades de volumen, energías. Cuarto ejercicio, 10 megapascal y 100 grados centígrados para el agua. Entramos con los 100 grados centígrados, hallamos presión de saturación. La presión dada es mayor que la de saturación. Es líquido comprimido. En este caso, como la presión es elevada, sí existe tabla de líquido comprimido. Vamos a tabla de líquido comprimido y hallamos las propiedades de volumen, energía y entalpía.